A veces creemos que necesitamos perdonar para estar en paz, pero si miramos más profundo, nos podemos dar cuenta que no es la paz lo que estamos buscando realmente, sino recuperar esa sensación de que perdimos el control cuando algo en nuestra vida nos dolió. Y esa es una de las formas más sutiles en que la culpa se disfraza. Nos hace creer que si hubiéramos hecho algo distinto, si hubiéramos dicho otra cosa, si hubiéramos visto venir lo que iba a pasar, entonces nada hubiera pasado y entonces no hubiéramos transitado por el dolor. Y desde este lugar, sin darnos cuenta, nos llenamos de una autoexigencia muy fuerte. Nos decimos cosas como: ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué lo permití? ¿Por qué no fui más firme, más clara, más sabia? Y la culpa se convierte como una especie de autocastigo que nos imponemos. Un mecanismo que el ego usa para tratar de reponer o de reparar algo que ya pasó. Pero la realidad es que la culpa no repara nada, solamente hace que repitas la escena una y otra vez con diferentes escenarios, diferentes finales, diferentes cosas que hubieras dicho, hecho, visto, con la esperanza de que algo cambie y se transforme toda la situación. Y por eso hoy quiero invitarte a observar el perdón desde un lugar muy diferente. No como un acto de corregirte o de juzgarte, sino más bien como un acto de ternura hacia quien fuiste en ese momento. Me gustaría comenzar con una anécdota. Una mujer hace tiempo en una sesión me comentaba: Silvia, hice todo lo que se supone que debía de hacer, fui paciente, traté de ver las cosas desde su perspectiva, fui amorosa, trabajé en mí, puse límites y aún así no pude lograrlo. Me siento súper culpable y además como esta sensación de no haber sido suficiente para que las cosas funcionaran. Y esa frase me resonó profundamente, porque cuántas veces creemos que si hacemos las cosas bien, el resultado tiene que salir a nuestro favor. Y cuando las cosas no suceden así, la mente entra en una especie de bucle, como una espiral hacia abajo, en el que nos decimos muchas cosas y nos las repetimos y reafirmamos esta culpa y esta sensación quizá de insuficiencia, de no puedo, de no merezco, de no valgo. Y entonces, porque fallé, algo en mí no está bien. Pero la realidad es que el ser, el alma, no mide las cosas por resultados, sino más bien por conciencia, por frecuencia, por vibración. Y cuando te permites verlo así, cuando te permites observar que hiciste lo mejor que pudiste haber hecho, ahí es cuando algo adentro empieza a cambiar, esa dureza se empieza a suavizar, empieza a comenzar a llegar la ternura, la compasión, la paciencia. Y no lo confundas con resignación, sino más bien, como decíamos en el episodio pasado, con comprensión, con una comprensión desde el corazón y no desde la mente analizada y racionalizada. Y la comprensión es el inicio del perdón hacia ti misma. Hay una creencia súper común que para perdonarte necesitas estar arrepentida de haber hecho lo que hiciste. Y eso la verdad es que en el fondo mantiene esa culpa y esa herida súper viva, porque el arrepentimiento es como ver lo que sucedió en el pasado, pero desde tu yo de ahora. Obviamente, sabiendo lo que sabías en ese momento, la tú que eras en ese momento, no estamos observándolo desde esa tú, sino de una tú más evolucionada, con más información, evidentemente con la información del resultado. Y entonces juzgas a esa persona que fuiste en el pasado desde la persona que eres hoy. Y eso es profundamente injusto. Esa versión de ti no tenía la información que tienes tú hoy. Ni la madurez emocional, ni las herramientas, ni la experiencia, ni esa fuerza interna que quizá hoy estés desarrollando. Esa tú del pasado, ella hizo lo que pudo con lo que tenía, desde ese nivel de conciencia que tenía en ese momento. El perdón hacia ti misma no lo uses como un castigo, como una autoexigencia, sino más bien como un acto de ternura hacia ti misma. Que puedas mirarte con unos ojos compasivos y decir: yo del pasado estaba sufriendo, estabas tratando de que todo estuviera bien o te esforzabas por merecer amor sin saber que ya eres suficiente, o lo que sea que hoy puedas observar de esa tú del pasado. Esa ternura hacia ti misma sana muchísimo más que cualquier perdón, porque deja de pelearse con lo que fue, con la que fuiste, con lo que hiciste y comienza a aceptar
lo que hubo, lo que había, lo que es y lo que está. Es como cuando observas a un niño chiquito. A un niño chiquito no le exiges que si se sirve un vaso de agua y se le cae el agua, no le exiges como a un adulto, porque entiendes que está aprendiendo, entiendes que no tiene la motricidad, la capacidad, la conciencia, la madurez de hacerlo como si fuera un adulto. Esa misma paciencia y sobre todo esa misma ternura, te invito a que la tengas con tu yo del pasado. A veces observarte desde afuera como eras otra, es otra tú, no eres la que eres hoy, te ayude un poquito a conectar con esa ternura y con esa compasión. Y aquí quiero detenerme un poco, porque muchas veces confundimos la culpa con la responsabilidad. Son dos cosas completamente diferentes y sobre todo vienen desde un lugar muy diferente. La culpa es esta mirada al pasado con muchísimo juicio y la responsabilidad es una mirada al presente pero con conciencia. La culpa dice, yo lo causé, es mi culpa, por mi culpa pasó esto. Y desde la responsabilidad te puedes decir, de esto puedo aprender, puedo crecer, puedo expandirme, puedo transformarme. La culpa es como cerrado, como contracción y la responsabilidad es apertura y es expansión. Y la verdad es que cuando te responsabilizas sin juzgarte, te das cuenta de que perdonarte no significa olvidar, ni justificar, ni conformarte, sino más bien reconocer tu parte humana, tu humanidad, que no eres perfecta, que eres humana. Porque la realidad es que no nos entra en la cabeza que a eso venimos, a vivir los contrastes, las emociones, reconocer y abrazar la sombra, porque desde este lugar es de donde nos expandimos, desde este lugar es donde observamos que hay que crecer, que una creencia ya caducó, que hay que expandirte, que hay que ver desde otra perspectiva. Y de la otra forma, solamente cargas y cargar es pesado, es desgastante. Y cuando observas está como una oportunidad de aprender, eso es toda la diferencia porque en vez de ser pesado, te expande y te transforma. Y en ese momento en que eliges aprender, la energía de la culpa se disuelve. No la tapas, no la rezagas, no la dejas para después, no la reprimes, sino más bien se disuelve, porque tu mirada está hacia tu evolución y no hacia el castigo y la culpa. Y sobre todo la autoexigencia, que creo que la autoexigencia está a la orden del día en muchísimas mujeres, sobre todo latinoamericanas. Y ahora me gustaría invitarte a hacer un ejercicio súper sencillo que recuerda que muchas cosas son sencillas, que son fáciles de no hacer. Es un prompt, un ejercicio de escritura, de journaling, que es profundamente sanador. Y aquí te voy a ofrecer otra opción que si no quieres escribir, que es lo que más recomiendo, también puedes agarrar tu celular y hacer una nota de voz o mandarte un WhatsApp en grabación para que después te puedas escuchar. Pero si lo puedes escribir a mano, se me hace muchísimo más poderoso. Busca un lugar tranquilo donde puedas crearte este espacio de calma. Toma unas respiraciones profundas para tranquilizar tu sistema nervioso de lo que sea que esté sucediendo en tu día. Y te invito a escribirte una carta. A escribirle una carta a esa versión de ti del pasado, de cuando sucedió eso por lo que te sientes culpable. Esa tú del pasado a la que estás juzgando y a la que estás culpando. Puede ser esa tú de una relación, de una conversación, de una decisión, de una etapa que no te gusta, esa etapa que te perdiste o de algún momento donde sentiste mucha vergüenza. Puedes empezar con algo así como querida yo del pasado o querida yo de el día en que hablaste con, etcétera, etcétera. Y déjate llevar, no lo juzgues, no lo pienses, no lo analices, nadie lo va a leer, no le pongas filtro, no digas, ay no, qué fea que digo esto y no, esto no queda, esto no viene al caso. Sin filtro, déjate llevar, escríbele una carta a esa tú del pasado y dile todo lo que te hubiera gustado decirle en aquel entonces, ahora sí con la información que tienes el día de hoy. No desde el juicio, sino desde la ternura. Puede ser algo, ahora entiendo por qué actuaste así, porque estabas buscando ser amada, porque estabas buscando que te voltearan a ver. Lo único que querías era amor, hiciste lo que pudiste. Ya la información que tienes hoy, ve y dísela a esa tú del pasado. Y cuando termines, te invito a leerla en voz alta.
y escucha tus propias palabras. Y ese acto de escuchar desde la conciencia, desde el amor, desde la compasión, es súper sanador. Y al final puedes decir algo como te libero, no porque hayas hecho mal o porque te hayas equivocado, sino porque mereces la paz. Puedes cerrar tus ojos, poner tu mano en tu corazón y quedarte ahí unos segunditos respirando profundo, sintiendo tu corazón, sintiendo cómo se siente que alguien en ese momento del que te arrepientes tanto, te culpabilizas tanto, te hubiera dicho estas palabras: te libero. Te mereces estar en paz y permítete sentir. Siente tu cuerpo, siente cómo se siente recibir estas palabras. Si llegan algunas lágrimas, permite que escurran esas lágrimas. Probablemente es tu ser, tu alma, soltando todo ese juicio que recibió del tuyo del presente hacia tu yo del pasado. Es un ejercicio que, como ya lo viste, es muy sencillo, muy fácil de no hacer, pero realmente es súper profundo. Porque aquí estamos atendiendo la raíz del problema. A veces creemos que nuestro tema es con alguien más, cuando en realidad estamos en conflicto con nosotras mismas, con esa parte de nosotras que no hemos abrazado, con esa sombra, con ese trauma, con esa forma de ver las cosas que no queremos abrazar. Y acuérdate que entre más la resistamos, más persiste. Cuando creemos que el conflicto está allá afuera, en otra persona, en la otra historia, en esa herida que alguien más nos causó, pues si lo observamos desde una perspectiva amorosa, nos podemos dar cuenta que ese conflicto no está allá afuera, sino más bien está dentro y es tuyo. Y eso que está allá afuera lo despierta, pero no lo genera, sino más bien es esa parte que no hemos podido observar, que no hemos podido abrazar, que no hemos podido aceptar. Y por eso parece que cuesta tanto a veces perdonar al otro, porque nos sentimos súper lastimadas, súper heridas, súper indignadas. Pero porque en realidad no se trata de él o ella, sino más bien de lo que esa experiencia, eso que pasó, despertó en ti. Porque recuerda que, y no me voy a cansar de decirlo, que cada vez que te duele algo del otro, es una parte tuya que está pidiéndote ser mirada, observada, respetada, honrada, aceptada. Esa parte de ti que se sintió pequeña, que se sintió sin merecer, que necesitaba aprobación, que se estaba esforzando por ser suficiente. Son tantas cosas que pueden ser. Y entonces nos podemos dar cuenta que no se trata de soltar al de enfrente, sino más bien dejarte de pelear con esa tú que crees que fue responsable de lo que pasó. O que esa tú del pasado que se creyó responsable de todo eso que dolió. Cuando abrazas esa parte de ti, esa historia con el otro deja de tener peso por completo. Y no porque ya lo hayas perdonado, ya lo hayas olvidado, sino más bien porque ya no necesitas de ese personaje para voltear a ver esa parte de ti que ya volteaste a ver. O para recordar esa herida que aún está ahí. Y es entonces cuando sucede algo súper bonito, que esa sensación de juicio se disuelve, entonces empieza a surgir la compasión y la comprensión. Así que como te podrás dar cuenta, ese perdón profundo no libera al otro, sino más bien te libera a ti, de ese papel de la que carga con todo, de la autoexigencia, de la culpa. Porque quizá llevas muchos años exigiéndote mucho. Quizá te has repetido tantas veces que pudiste haberlo hecho mejor, que no deberías de sentirte así, que no está bien que sientas eso que sientes, que ya tendrías que haber sanado eso que sigue doliendo, que ya fuiste a muchas terapias, a muchos cursos y que otra vez está siendo la raíz de tu tema. Pero la autoexigencia no es amor y no viene desde el amor. La compasión sí lo es. Y la realidad es que no hay camino, no hay expansión, no hay crecimiento que valga la pena si no viene desde el amor, si no viene desde un lugar de ternura hacia ti misma. Y ojo, ternura no significa pobrecita, porque entonces ahí estás poniéndote todavía más abajo. Ni significa debilidad ni conformarte, sino más bien significa presencia, con suavidad, con amor, con compasión, con comprensión. Significa poder abrazar tu sombra, poder abrazar tus heridas sin seguirte lastimando más. Significa poder ser capaz de sostenerte sin presionarte,
de poder maternarte sin seguirlo necesitando de afuera, de sostenerte tú misma, de tenerte paciencia, de soltar la perfección, porque la autoexigencia lo que busca es perfección, pero a través de la compasión puedes llegar a la verdad. Y esa verdad, cuando se mira sin juicio, es cuando entonces sucede la sanación. Y me gustaría cerrar con una frase que creo que encierra todo este concepto del perdonarte a ti misma, que es que no te perdonas para liberarte de ese error, sino más bien te perdonas para reconocerte humana. Porque perdonarte no cambia lo que ya pasó, no va y borra y quita lo que ya sucedió, sino más bien te reconcilia con esa tú del pasado que vivió eso que dolió. Y cuando te reconcilias contigo misma, todo cambia, toda esa energía se transforma. El cómo te hablas se suaviza, el cómo te observas es con mucho mayor ternura, se siente una ligereza dentro de ti porque ya es algo más expansivo y no tan que te contrae y es pesado. Y no es un caminar ligero desde, ya lo superé y ya me quité este peso de encima, sino más bien que you own it, que ya lo abracé, que ya lo acepto, que ya me sostengo. Y es como si te dieras un abrazo y eso es lo que genera la paz, la satisfacción, esa sensación de éxito, depende cuál sea tu diseño humano con lo que vas a conectar. Pero te vas a sentir súper más alineada, ligera, en completa expansión y con mucha paz. Así que te invito que si sientes que tienes algo pendiente por ahí, no busques tanto el perdón, sino la compasión. Porque realmente lo que necesita ser liberado no es tanto el error, sino el juicio que tienes de eso que sucedió. Y cuando ese juicio se disuelve, lo único que queda es el amor. Y recuerda, la autoexigencia no es amor, la compasión sí lo es. Y no necesitas ser perfecta para merecer ligereza, paz. Solo necesitas reconocerte, sostenerte con amor y de verdad comprender que hiciste lo mejor que pudiste y sobre todo permitirte ser humana, porque el perdón que más te libera es ese que te regresa a ti. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos el próximo episodio para un tercer episodio sobre esta serie del perdón.